Ahí lo ven, luces sobre una época oscura, con la que está cayendo en España en torno al toreo. Pues vamos a hablar sobre su historia, pero también sobre la polémica. Está con nosotros el autor de este libro, Gonzalo Santonja, que es el director además del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Buenos días, Gonzalo. Buenos días. Bueno, luces sobre una época oscura. ¿Qué luces y qué época oscura es la que representa este libro? Bueno, en la historia de la tauromaquia es una tradición referirse al siglo XVII como la época oscura. Está muy documentada la historia de la tauromaquia a partir del siglo XVIII, pero sobre el siglo XVII pues nadie se atrevía a entrar, o nadie era capaz de entrar, o nadie podía entrar. Entonces se llegaba a la conclusión de que era la época oscura del toreo. Se entendía que ahí había manifestaciones taurinas, pero no se acababan de centrar. Entonces yo lo que he hecho ha sido entrar en algunos archivos, no en fuentes librescas, que estaban ya excesivamente explotadas y que habían provocado una distorsión, habían provocado absolutamente un desenfoque de la cuestión. Yo he entrado en los archivos y en los archivos pues hay muchos documentos que iluminan de manera meridiana lo que es la corrida de toro a pie durante el siglo XVII. ¿Y qué aporta de nuevo este libro a la interpretación y sobre todo a lo que ya se conocía sobre el toreo? En el siglo XVII hay toreadores, se llaman así, toreadores a pie, que tienen unos contratos ya absolutamente regularizados. La sociedad taurina del toreo a pie está muy bien organizada, tienen unas tarifas pues ya fijadas. El circuito, hay un circuito estable, es decir, un toreador a pie podía torear en el mismo año en Segovia, en Valladolid, en León y en Madrid. Eran toreadores profesionales, eran toreadores de oficio. Las ganaderías estaban perfectamente reguladas, existían sementales, había selección, el precio de los toros también estaba fijado, es decir, la sociedad taurina a pie del siglo XVII está muy institucionalizada, lo que quiere decir que viene de antes, cosa que yo tengo clara. Ahora he empezado a reunir papeles del siglo XV y bueno, por ahí ando. O sea que este libro es como de las cajas, no he hecho más que empezar, a ver cómo acaba. Es decir, que ha abierto la puerta, ha abierto la espita para nuevas investigaciones que intenten indagar más allá en el pasado, ¿no? Sobre el origen del toreo. Sí, lo que haría falta sería crear un equipo, porque todas estas teorías de que si el toreo viene de Navarra, que si viene de Andalucía, no, el toreo es una manifestación del genio español, del genio peninsular, y yo estoy absolutamente convencido de que tiene una poligénesis. De hecho, en Castilla venían a Segovia, pasaban muchos picadores y profesionales de Castilla la Nueva, y por la parte de Salamanca había un contacto frecuente con Extremadura, que yo creo que esto tendríamos que movernos en esa dirección. Ahora, haría falta hacer un planteamiento de trabajo amplio. Yo leo, Gonzalo Santonja reconoce la necesidad de superar cualquier localismo restrictivo y aporta una visión nacional e integradora de la fiesta. Acepta la teoría de Blanco-Guay de que se había llevado a la fiesta a la perfección, pero niega que fuera la cuna y el origen del toreo. Es decir, estos orígenes pues se entrecruzan entre Valladolid, Córdoba, Bilbao, Pamplona. Es decir, como hemos hablado, son muchos lugares, ¿no? Sí, son muchos lugares. Yo creo que en todas partes se podría encontrar, porque yo, insisto, he trabajado en Castilla y León, porque son los archivos que tengo a mano, pero me doy cuenta de que es una realidad múltiple. Y lo de Sevilla, que Sevilla ha llevado el toro a la perfección, hombre, ayer vi torear a Morante en Salamanca y es una prueba más. Claro, que hay un crítico taurino que luego veremos si está de acuerdo, ¿no? Pero bueno, otro asunto importante, toreo y pueblo, porque también es un tema que se aborda en este libro. ¿Qué ocurre? Hay un toreo para popular, hay un toreo para caballeros. ¿Qué ocurre en este libro? ¿Cómo aparece el pueblo en este libro? Vamos a ver, la tesis clásica venía a decir que existía el toreo a caballo y que hay un momento en que los nobles abandonan por razones políticas, porque los reyes se apartan del mundo de los toros, y que entonces los nobles abandonan los ruedos y que ocupan su lugar los peones que iban con ellos. Pero claro, en cuanto se entra en la documentación, pues esto no es así. Es decir, es que hay cosas que son discutibles y cosas que no son discutibles. Yo puedo hacer interpretaciones que como tales están sometidas a cualquier debate. Pero ahí se publican contratos de toreadores, y son contratos de toreadores a pie, y esos contratos de toreadores a pie ahí están durante todo el siglo XVII, y no tienen nada que ver con la corrida de los caballeros. Es más, ellos formulan una teoría quijotesca porque hay una burla de ellos. Aquí concretamente en Valladolid, 3 toreadores, Nieto, Serrano, se comprometen
en una de las corridas importantes a dar también lanzadas a caballo. Dan lanzadas a pie y dan lanzadas a caballo, y ponen banderillas y hacen suertes a pie. Con lo cual le están diciendo a los nobles, mirar, eso que vosotros hacéis, que dais lanzadas a caballo y que le concedéis mucha importancia, eso no tiene ninguna. Nosotros también las damos. Pero después de darnos lanzadas a caballo, al toro siguiente se las vamos a dar a pie. Y después de dárselas a pie, le vamos a hacer suertes a pie. Y luego le vamos a poner banderillas, le vamos a torear. De manera que hay una superación, una burla, un escarnio. Y el siglo XVII, el Quijote es nuestro libro genial por eso. Bueno, por muchas razones, pero también por esta, porque hay una España que ha muerto y hay otra España que está desarrollándose, y esta España que está desarrollándose hace burla, o sea, es un poco la relación con la novela de caballerías, y en la plaza eso está sucediendo, pero son dos fenómenos absolutamente distintos. Y bueno, además están las partidas Alfonso X. Las partidas Alfonso X arremeten contra los toreadores que torean de oficio. Y mire, la ley va por detrás de la realidad. Primero existe la realidad y luego se legisla sobre ella. ¿Ha sido por voluntad propia o ha sido por mera casualidad el que este libro salga a escena justo en un momento en el que la polémica taurina está efervescente, ¿no? Sobre todo con lo que ha pasado en Cataluña? Vamos a ver, yo estoy habitualmente trabajando sobre distintas cosas. Siempre estoy trabajando sobre cuatro o cinco asuntos, porque desde hace muchos años me di cuenta que eso me ayudaba mucho, que estoy 2 horas en un archivo trabajando sobre los orígenes del lenguaje, vamos a poner por caso, y hay un momento en que me caso, en que rindo menos. Si en ese momento yo cambio de tema, un tema que a mí me interesa, un tema que a mí me apasiona, vuelvo a sacar 2 o 3 horas muy frescas y de muchísima intensidad. La verdad que yo siempre estoy combinando temas. Ese libro tiene una recopilación de papeles de hace muchísimos años. Ahora yo empecé a recoger estos papeles hace 10 o 12 años, y hay un momento en el que las cosas cristalizan. Este libro cristalizó porque llegó un instante en el que yo me sentí superado por la documentación que tenía. Hay un momento en que yo dije, bueno, caramba, si es que estoy manejando ahora mismo 300 contratos de ganaderos, estoy manejando 60 contratos de profesionales, estoy manejando una serie de fuentes documentales, y esto lo tengo ya que sistematizar, para crear una estructura de trabajo sobre la que pueda seguir durante un tiempo sucesivo aportando, sacando y matizando cosas, pero necesitaba ya crear una estructura. Pues ha tenido el don de la oportunidad, porque justo ha salido en esta polémica, que yo le voy a preguntar sobre la polémica. Empieza Cataluña y ahora se habla que también en Andalucía se puede llegar a plantear esta polémica. ¿A usted qué le parece esta polémica? O sea, mira, a mí todas las polémicas me parecen bien siempre que sean polémicas planteadas en términos razonables. Al decir polémicas planteadas en términos razonables me refiero a lo siguiente: un señor que se declare antitaurino no puede decir que es animalista. Es decir, en las dehesas del Bravo hay ahora mismo no menos de 500.000 de animales. Porque claro, una cosa es los toros que se lidian, pero detrás pues están los herales, están los añojos, están los becerros, están los utreros, están las vacas, están los bueyes. En las dehesas del Bravo hay unas 500.000 cabezas. De manera que si en este momento se acabase con las corridas, lo que se estaría provocando sería una hecatombe animal. Todos esos animales, o los antitaurinos se los llevan, cada uno se lleva una camada a su adosado, o los deja en la dehesa, pero hace una aportación, y los fines de semana les lleva un bocadillo de mortadela y una Coca-Cola. Hay que dar una alternativa, es decir, y lo que no pueden decir los antitaurinos es que son animalistas. Es decir, si lo que ellos pretenden saliese adelante, se provocaría una hecatombe, pero ya no una hecatombe de encastes, y que eso nos interesa a las personas que estamos ahí. No, una hecatombe animal y una hecatombe ecológica, porque la dehesa es un equilibrio. Hay quien ha dicho que el toro bravo únicamente significa el 15 o el 20% de la actividad de la dehesa. El que dice esto como un argumento, lo único que demuestra es su limitación mental. Es decir, si a cualquier ecosistema se le quita el 10 o el 15%, ese ecosistema se derrumba, porque cualquier ecosistema está basado en el equilibrio. Entonces, cuando yo digo que cualquier debate es bueno, vamos a hablar de cualquier cosa, pero con alternativas. Vamos a hablar con alternativas, y nadie está poniendo alternativas encima de la mesa. Lo que están es agitando una serie de imágenes
pues a veces desdichadas, que son cosas que desde dentro del mundo del toro se tienen que revisar. Claro, evidentemente no tiene desde mi punto de vista ningún sentido que a un toro se le apuntille 8 veces, cuando existen otras posibilidades de solventar esto con mucha más limpieza y con mucha más rapidez. Pero yo estoy dispuesto a cualquier debate, pero entremos en un debate con razones, y entremos en un debate con alternativas. Es decir, porque partir de no, esto se prohíbe y tal, mire usted, pues si esto se prohíbe, probablemente usted lo que provoque es una catástrofe. Pues a ver si es verdad que hay un debate con alternativas aquí en la tertulia. ¿Qué os parece, tertulianos? Luis, César, bueno, a ver. Evidentemente, si hablamos de toros, le podemos ceder la palabra a César, que rápidamente y desde el conocimiento nos podría orientar muchísimo mejor. Yo desde la curiosidad de acercarme al mundo del toro y aprovechando el título del libro, que a mí me parece bastante adecuado al momento actual. No hace falta irse al 17, sino que hay que venir al 21, y me parece que en algunos casos parece que surge la luz sobre una zona muy oscura, que es cuál es el futuro de la fiesta. ¿Realmente la fiesta está en una crisis o está en un momento en el que tiene que analizar cuál es el futuro de su propia identidad? Este país está en crisis, ¿eh? Basta con leer el periódico todos los días. Hace un instante estabais hablando de la situación de la minería y todos los días vienen páginas inquietantes sobre la actitud de determinados grupos separadores que tienen muchísima influencia y mucho peso en zonas como Cataluña. Este país está en crisis, y cuando un país está en crisis lo está de arriba abajo. Entonces en los toros también evidentemente hay una situación complicada. Pero yo creo que la salud de los toros es muchísimo mejor que la de otros infinitos sectores. Es decir, todo está en crisis las cajas de ahorro, está en crisis las pensiones, está en crisis la situación, está en crisis la Constitución. Hay en zonas del país donde la Constitución se discute. El español está en expansión en todo el mundo, menos en España. En Cataluña se sigue una política de persecución contra el español, de manera que podemos ver que están creándose continuamente departamentos de español en las zonas más remotas del mundo, incluso en el tercer mundo, porque es imposible hoy día crear una universidad sin un buen departamento de español, y paradójicamente la enseñanza del español está prohibida en Cataluña. De manera que es que estamos en una situación de crisis, claro. César. Bueno, yo lo primero que quería decir es agradecer a Gonzalo el que haya estudiado el toreo. Quiero decir que en España se necesitan personas que asuman seriamente el estudio de lo que es el toreo, y para estudiar y para lograr saber en la actualidad de qué estamos hablando, normalmente hay que tener por lo menos algo de idea de lo que es el pasado o la génesis. Por otro lado, quería decir también que aunque al toreo se le defiende mucho por efectos periféricos, no epidérmicos, pero sí periféricos, o sea, del entorno. Es decir, el toreo está muy bien porque se han escrito obras de literatura muy buenas sobre el toreo, porque permite que siga existiendo la dehesa, que es un ámbito de naturaleza con un equilibrio tremendo. En el fondo lo que tenemos que fijarnos es si el toreo merece la pena por lo que pasa en el ruedo y por lo que pasa en la vega. La sangre que se derrama del toro es la misma en la vega y en el ruedo. Y yo soy, evidentemente, defensor de ambas realidades. Entiendo que en el fondo, en el núcleo originario primero, es exactamente la misma realidad. Por cierto, antes en la revista de prensa se hablaba de que en el Senado se va a crear una comisión de estudio Del toro de la Vega, sí. ¿Os imagináis quién la ha propuesto? Demuestra la utilidad del Senado, Demuestra la utilidad del Senado, fíjate a lo que se dedica. Sí, ¿sabéis quién lo ha propuesto? Sí. ¿Quién lo propuso? No es de ninguna actualidad, ¿eh? Imagino que RC. Efectivamente. Sí. Los nacionalistas, claro, separatistas catalanes. Es decir, se vende como que se va a estudiar algo de modo muy tal, y en el fondo, al final quien tenía razón es Ortega y Gasset. Para los que eran un poquito inteligentes, los torpes no. Ortega y Gasset acabó diciendo: quien quiera conocer la historia de España, que conozca la historia del toreo. Los torpes se fueron vamos a ver cómo evolucionaba el toreo, los gustos del aficionado, la selección del toro. No. Las relaciones entre el poder y los toros denotan cada época histórica bajo qué parámetros se mueven. Se pretende ahora la abolición, la prohibición del toro de la Vega. Franco ya lo consiguió durante unos cuantos años. En el fondo subyacen motivos parecidos. En esta misma casa, aunque en otro edificio, existió hace unos días un debate sobre los toros. Y las personas que defendían la abolición de los toros dijeron que efectivamente no están de acuerdo con que se utilicen animales para experimentar fármacos que favorezcan la curación de enfermedades que hoy en día son incurables o en un alto porcentaje incurables. Por ejemplo, es decir, como decía también Gonzalo, el antitaurino no me gusta, es que la sangre del toro, bueno, perfectamente respetable,
incluso si has nacido en una zona geográfica donde hace tiempo que esa tradición se ha medio perdido por causas naturales, pero estamos hablando de otro tipo de personas. En Cataluña quien lo ha promovido es un argentino radicalizado. En Estados Unidos y en Inglaterra, entidades de carácter animalista y cercanas y de su entorno están declaradas y están incluidas en la lista de asociaciones y de entidades terroristas, por ejemplo. Sí, tenemos que diferenciar muchas cosas de lo de los toros, porque sí y por qué no. Yo creo en los valores para el ser humano de relacionarse del trato con el toro de Lidia. Por lo tanto, digamos, reitero, la enhorabuena a Gonzalo Santonja, que por cierto le hago yo por mis orígenes aragoneses. Lo que yo he estudiado desde chico, por gustarme mucho los toros, era aficionado, que los primeros toreros eran de la zona navarro-aragonesa. Aunque no ha estudiado esas fuentes documentales, ¿qué es lo que se sabe? Vamos a ver, hay un documento que se cita siempre, de mediados del siglo XIV, creo que del 1345, que el rey de Aragón reclama a dos toreros a pie. Uno, que es un documento que se cita siempre, uno cristiano y otro moro, para que intervengan. Digo moro porque es la expresión que se utiliza, para que intervengan en una no es una explicación, no es una disculpa, pero hay personas que pueden entender ese término de determinadas maneras, yo aclaro que es un término textual. Para que intervengan en una corrida. Ya digo que he estado trabajando sobre el siglo XVII y ahora empiezo a juntar papeles sobre el siglo XV y empiezo a juntar otro tipo de documentos sobre el siglo XIII. Yo creo que en esto, como en tantísimas cosas en España, pues lo que existe es un vacío serio. Es decir, en España pues se han desatendido muchos aspectos de la historia popular que están mal conocidos, pero el esquema que yo tengo es que el toro es una realidad peninsular, es una realidad de toda la península. Hombre, pues siempre habrá zonas que no, con momentos de repunte en unos y de apagamiento en otros, porque eso es inevitable, eso es así, pero yo no lo atribuiría a ningún origen local. Es más, creo que intelectualmente es un error que nos sigamos moviendo así. Antes lo estabais diciendo con las cajas, lo local no es un valor intelectual, es decir, y aquí lo que tenemos que interesarnos es por las cosas que en sí misma tienen valor, y luego le ponemos los adjetivos y le aplicamos las circunstancias que queramos. Pero yo creo que es una batalla pobre, una batalla lamentable y una batalla que carece de sentido. Y una batalla de carácter político fundamentalmente, porque hay que recordar, lo de ayer del Senado es una muestra, pero lo que es una realidad es que el debate de los toros en Cataluña es un debate que surge por cuestiones fundamentalmente de carácter político, sí, eso es evidente, como lo demuestra el hecho de que sea, pues eso, una fiesta de origen peninsular arraigada en todo el conjunto del Estado, que se denomine también fiesta nacional, y sin embargo lo que es el maltrato del animal, que esa es otra cuestión, es decir, el tema de las fiestas populares también es un asunto que habría que cuidar en algunos aspectos, vamos a ver. Y en algunos matices. Ellos no lo cuestionan y maltratan desde ese punto de vista a los animales como los puedan maltratar en otras regiones. Claro, vamos a ver, es que vamos a ver, que nadie se consuele con estos asuntos, ni crea que por gritar como antitaurino eso le exime del maltrato animal. Es decir, cuando él entra en un restaurante y pide un filete, a esa res nadie la ha matado a besos, ¿eh? Y posiblemente la persona que se queja de esa manera pues tenga unos zapatos de piel de vaca, y esas vacas han sido desolladas vivas porque si no es imposible desollarlas, o tenga un cinturón de piel de vaca. Para que de lo que había que hablar en el Senado y en cualquier parte sería de la relación del hombre con los animales, y dentro de la relación del hombre con los animales el toro recibe un trato de privilegio. Las gallinas, las vacas, todos los animales que están estabulados viven absolutamente esclavizados y explotados de la manera más inmisericordia. El hombre trabaja para el toro. Fíjate, el hombre trabaja para el toro. Vayan ustedes a una dehesa y verán al hombre trabajando para el toro y haciendo que viva mejor. Los toros se pelean mucho, bueno, pues se procura que no se peleen. Si algún animal se hiere, ese animal recibe una asistencia, y eso no sucede solo con los toros de lidia, sucede, insisto, también con las vacas bravas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el tema se desenfoca cuando se habla del maltrato animal aplicado a los toros. Hablemos del maltrato animal y hablemos de la relación del hombre con el toro. Y quien esté verdaderamente interesado en evitar el maltrato animal, que proceda por orden. Todo se debe hacer por orden. Y cuando lleguemos a los toros, hablamos, pero no ese es el problema. Por lo demás, existen ya estudios suficientes
hay un organismo en Castilla y León que en Salamanca, el Centro del Toro de Lidia, que durante bastantes años ha puesto chiz a los toros que salen a las plazas. Se sabe que en la dehesa están a 60-70 pulsaciones, se sabe que en las plazas, en el peor momento, que es el de la muerte, cuando se les mata mal, pueden llegar a 120, y ese mismo animal, cuando se le mete en el mueco para desparasitarle, todas esas medidas que ordena la Comunidad Económica Europea, pues se pone a 190, y también están registrado cuál es el sufrimiento de las vacas estabuladas, que es verdaderamente infinito, es decir, ningún ser humano soportaría el dolor y la situación de las vacas estabuladas, y son miles y miles y miles de animales. Insisto, lo que hay que hablar en todo caso es de la relación del hombre con el animal. Y aquí, claro, yo decía que me parece muy bien el debate, pero cuando el debate se plantea en términos solventes, es decir, plantear un debate a secas sobre el toro de la Vega es un debate capcioso, ¿eh? Y eso no es un debate, es una maniobra de enmascaramiento a una actitud agresiva contra todo lo que tiene un conato, una manifestación, un eco de españolidad, que por otra parte se entiende mal, es decir, se entiende mal porque en la Cataluña francesa cada vez se abren más plazas. Es decir, cuando yo era pequeño, que me llevaban a veces a los toros a Francia, pues hablábamos de 14 o 15 plazas, ese era el horizonte que yo tenía. Me iba haciendo mayor, iba con amigos, ganaderos, yo pensaba que había 20 o 30 plazas, hace poco las tuve que contar para un artículo, y en Francia hay cerca de 70 plazas de toros, y en algunas, como en la plaza de Ceret, donde tuvo aquella acogida tan espeluznante Esplá, pues hay plazas donde se inician las corridas al son del segador, porque son plazas catalanas. Pero es una cosa absolutamente... De todos modos, yo creo que el debate de los toros necesita que quienes, digamos, lo vemos de un modo favorable también, no que nos pongamos de acuerdo, pero sí que expurguemos bastante. Es decir, los toros son legítimos o no legítimos no porque otros animales sufran más o menos. Son legítimos o no legítimos porque en sí mismos lo sean, por su propia naturaleza. Y entonces habrá quien diga que sí, quien diga que no. Pero el día que el resto de los animales, en un caso hipotético, por decirlo así, en una frase coloquial, vivan mejor que el toro de Lidia, no por eso la corrida de toros ni el rito popular va a ser ni más ni menos legítimo. Lo es en función de lo que sucede en la arena. De si es una lucha, digamos, con igualdad de armas. Si de ahí se desprenden valores de carácter cultural, de carácter estético, de saber esforzarse y sobreponerse al miedo, al riesgo. Si eso para el ser humano significa algo, tanto en la persona que lo protagoniza como en el resto de la sociedad que puede contemplarlo. Si hay valores que merecen la pena, debe pervivir. Si esos valores que se encierran en la lidia, en lo popular, a los políticos les gusta menos, y en la corrida de toros, sufriendo el toro igual o menos normalmente en lo popular, normalmente. El toro de ayer de la Vega, el torneo duró 5 minutos, y las lanzadas, por ejemplo, son menos, no que en una corrida de toros, pero sí que en una corrida de rejones. Las lanzadas equivalen a rejones de castigo, que en muchos casos se ponen 3 y 4 en una lidia, y posteriormente está el rejón de muerte, más banderillas. Es decir, ojo con que ese proceso racionalizador que llevó a la corrida de toros a través de la Ilustración y que nos ofrece un formato muy bien empapelado, en un papel de regalo muy bonito, nos parezca bien, porque está mucho más civilizado, y ojo con pensar que el dolor del animal, o lo que algunos llaman maltrato, que no sería tal, puesto que no hay intención de ninguna cruel de causar dolor por sí mismo, piensen que en lo popular... O sea, hay personas, no, es que yo he leído, es que la corrida de toros me parece bellísima, pero el toro de la Vega es salvaje. Si es salvaje, lo es todo, y si es bellísimo, lo es todo. Estamos a 2 minutos del final, pero yo no quiero dejar escapar a Gonzalo Santonja, así que me diga si él está de acuerdo con esta frase de Javier Villán. Dice que acaso sea excesivo llamar a la fiesta de los toros fiesta nacional, pues hay españoles que abominan de ella, pero su dimensión integradora es inobjetable. Claro, yo estoy en desacuerdo con que se le llame fiesta nacional, porque a mí los toros me parecen una fiesta interplanetaria. Existe en Hispanoamérica, existe en Portugal, existe en el sur de Francia, y la proyección de los toros es impresionante. Déjame aclarar una cosa, vamos a ver, yo hablo mucho de lo que pasa antes de la corrida porque me parece que las personas lo desconocen. Es decir, Pedro Capea, por ejemplo, tiene una finca Espino Rapado en una zona que hay que ver las fotos, cómo estaba antes esa zona, y ahora vayan ustedes por allí. Aquello es un vergel de la dehesa, ha creado un pantano que tiene
1 millón de metros cúbicos de agua. Pedro Capea está y todo el dinero que Pedro Capea ganó con los toros está metido ahí. Y ha recuperado una zona, está recuperando un encaste, están saliendo unos toros que a mí me gustan mucho. A mí me sorprende cuando el otro día pues hubo personas que se metieron con la corrida de Pedro Capea de Salamanca, reprochándole que tenían poca presencia. Bueno, pero es que los toros Murube son así. Es decir, ahí hay una riqueza de encastes verdaderamente impresionante. El mundo de los toros está lleno de valores. Yo, evidentemente, defiendo lo que sucede en la plaza. Yo disfruto muchísimo en las plazas. De hecho, no recuerdo ninguna corrida, recuerdo una, pero no quiero hablar de ella. No recuerdo ninguna corrida, excepto una, pero la tengo olvidada, donde yo no haya disfrutado. Pero comprendo que las personas, bueno, tenemos nuestra historia. Yo soy de Salamanca, para mí el fenómeno de los toros es un fenómeno que me acompaña absolutamente desde siempre, y hay otras personas que no tienen esa experiencia. Yo con esas personas de lo que quiero es hablar de todos los valores de los toros y aspiro a que algún día lleguen a la plaza. Queda claro. Pues Gonzalo Santonja, muchas gracias por haber estado aquí. Enhorabuena por Luces sobre una época oscura. Esperemos que lleve a la segunda edición, esperemos que se alcance dentro de poco la tercera. Muchas gracias. Esperemos sobre todo que se lea y se discuta, que eso es lo importante. Exacto. También, tertulianos, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Los telespectadores, como no, nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana. Adiós.